Diego Quispe Tito, nacido en 1611, fue un destacado pintor cusqueño y uno de los máximos exponentes de la escuela cusqueña. Reconocido por su habilidad para integrar técnicas renacentistas y barrocas europeas con elementos simbólicos andinos, sus obras están cargadas de detalles ornamentales y un profundo sentido espiritual. Su legado es fundamental para comprender el mestizaje cultural en el arte colonial del Virreinato del Perú. La Virgen del Carmen, una de las obras más emblemáticas de Quispe Tito, representa a la Virgen como protectora y reina celestial. La figura central está rodeada por ángeles y elementos celestiales que reflejan una rica ornamentación barroca. La Virgen sostiene al niño Jesús en brazos y un escapulario, símbolo de su intercesión divina y de su papel como madre espiritual. En esta pintura destacan detalles andinos, como paisajes estilizados y motivos florales propios de la región, que enriquecen la composición. Los colores vibrantes y los dorados transmiten majestuosidad, mientras que los rostros de la Virgen y el niño reflejan serenidad y ternura. La delicadeza en los trazos y la minuciosidad en los ornamentos son una muestra del virtuosismo de Quispe Tito. Además, la inclusión de detalles autóctonos, como vestimentas y patrones textiles andinos, refuerzan el sincretismo cultural que define su obra. La Virgen del Carmen no solo es una representación religiosa, sino también un testimonio visual de cómo las creencias católicas fueron reinterpretadas y enriquecidas en el contexto andino, consolidando a Quispe Tito como una figura clave del arte virreinal. Marco Zapata, nacido en 1710, fue un destacado pintor peruano de la escuela cusqueña, célebre por sus innovadoras interpretaciones de temas religiosos. Su obra combina el arte barroco europeo con elementos propios de la cultura andina, creando una fusión única. Decoró iglesias y conventos con obras que reflejan tanto la devoción católica como el mestizaje cultural del Virreinato del Perú. Sus composiciones son conocidas por su expresividad, riqueza cromática y simbolismo local. La Última Cena de Marco Zapata es una obra maestra del arte colonial peruano y un ejemplo del sincretismo cultural andino. La pintura sigue la estructura tradicional de la escena bíblica, con Cristo en el centro rodeado de los apóstoles, pero incluye elementos distintivos de la región. En el centro de la mesa, Zapata coloca un cuy asado, un alimento típico de los Andes, reemplazando al cordero pascual tradicional, lo que transforma el mensaje cristiano en un contexto andino. Esta incorporación resalta la conexión entre la religión católica y las costumbres locales, integrando lo sagrado con lo cotidiano. Otros detalles, como las frutas y bebidas autóctonas, refuerzan esta fusión cultural. El cuy no solo simboliza la adaptación del cristianismo en tierras andinas, sino que también refleja la importancia del animal como parte de los rituales y la dieta regional. La Última Cena no solo es un ícono del arte religioso, sino también un testimonio visual del mestizaje cultural en el Perú colonial, donde las tradiciones peruanas encontraron un espacio en las representaciones cristianas. Luis Montero fue un destacado pintor peruano nacido en 1806, conocido por su contribución al arte histórico y su estilo académico. Formado en Lima y Europa, fusionó influencias clásicas con temas nacionales, destacándose por su habilidad en el manejo de la composición y el dramatismo. Su obra más emblemática, Los funerales de Atahualpa, lo posicionó como un pionero en plasmar momentos históricos peruanos en el lienzo. Los funerales de Atahualpa es una obra monumental realizada en 1867, considerada un hito en la pintura histórica peruana. El cuadro representa el entierro del último inca, Atahualpa, quien fue ejecutado por los conquistadores españoles. Montero captura el momento con gran dramatismo, colocando al cuerpo inerte del inca en el centro de la composición, rodeado de su panaca que expresan dolor y tristeza. La escena está bañada en una iluminación que resalta la solemnidad del momento, con un contraste entre los rostros desgarrados de la familia inca y la fría indiferencia de los españoles en el fondo. Los detalles del vestuario y la arquitectura muestran la rigurosidad histórica y la influencia europea en su técnica. El uso del color, especialmente los tonos oscuros y terrosos, crea una atmósfera de duelo, mientras que los gestos y expresiones de los personajes transmiten una poderosa carga emocional.
La obra no solo es una representación histórica, sino también una reflexión sobre la tragedia del encuentro de dos mundos y la pérdida de la identidad cultural. Los funerales de Atahualpa es un testimonio del talento de Montero para combinar técnica, narrativa y emoción, consolidándolo como uno de los grandes maestros de la pintura peruana. Daniel Hernández fue un destacado pintor peruano nacido en 1856 y figura clave en el arte académico latinoamericano. Formado en Europa, alcanzó renombre por su maestría en retratos y escenas costumbristas con influencias neoclásicas y románticas. Fue el primer director de la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, donde impulsó el desarrollo artístico del país. La joven del Pato es una de las obras más delicadas y encantadoras de Daniel Hernández, donde el artista combina la tradición académica con una sensibilidad romántica. La pintura retrata a una muchacha con un pato en brazos, resaltando la armonía entre figura humana y naturaleza. La composición se centra en la dulzura de la escena, con un manejo exquisito de la luz que acaricia suavemente el rostro de la joven y los pliegues de su vestido. Los colores suaves y los detalles meticulosos en el plumaje del pato y el tejido del vestido crean un ambiente íntimo y sereno. La expresión serena de la joven y su conexión con el animal evocan una sensación de inocencia y ternura. La obra no solo destaca por su calidad estética, sino también por su simbolismo, representando la pureza y la conexión entre el ser humano y su entorno. La joven del Pato es una muestra de la maestría de Hernández para crear escenas que trascienden lo visual y conectan emocionalmente con el espectador, consolidándolo como uno de los grandes artistas peruanos. Carlos Bacaflor fue un pintor peruano nacido en Arequipa en 1869, conocido por su virtuosismo técnico y su destacada carrera internacional. Desde joven, demostró un talento excepcional que lo llevó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Lima y luego en París, donde ganó el prestigioso Premio de Roma en 1907. Maestro del retrato, trabajó para figuras de la aristocracia europea y americana, capturando tanto la esencia física como emocional de sus modelos. Dios mío, que solo se quedan los muertos. Una obra profundamente simbólica de Carlos Bacaflor toma su título de un verso de Gustavo Adolfo Bécquer y encapsula la universalidad del duelo. En esta pintura, el artista despliega un dominio técnico extraordinario, utilizando el claroscuro para acentuar el contraste entre la vida y la muerte, la presencia y la ausencia. La composición, marcada por un tono sombrío, transmite una sensación de vacío y abandono, mientras que los detalles minuciosos en las figuras y el entorno refuerzan la carga emocional de la escena. La obra evoca una atmósfera de soledad universal, explorando la fragilidad de la existencia y la desconexión que la muerte impone. Bacaflor, a través de un enfoque realista pero poético, invita al espectador a reflexionar sobre los sentimientos de pérdida, tristeza y trascendencia. Los tonos oscuros y la iluminación dramática guían la mirada hacia el centro emocional de la obra, creando una experiencia visual intensa y conmovedora. Este cuadro no solo refleja su maestría técnica, sino también su capacidad para convertir emociones humanas complejas en una narración visual atemporal. José Sabogal fue un pintor peruano nacido en 1888, reconocido como uno de los máximos exponentes de la pintura nacional. Su obra refleja la identidad cultural del Perú, fusionando elementos tradicionales con técnicas modernas. A lo largo de su carrera, Sabogal se destacó por su habilidad para capturar la esencia de la vida andina y costera, contribuyendo al renacimiento de la pintura peruana y al reconocimiento de la cultura popular en el arte. Amancaes, 1919, es una de las obras más representativas de José Sabogal, donde la pintura se centra en la figura de una mujer limeña, rodeada de amancaes, una flor típica de la región. Con esta obra, Sabogal captura la conexión de la mujer con su tierra y la cultura peruana, utilizando colores vibrantes y una composición que resalta la sencillez y la belleza de la vida cotidiana. La mujer aparece en un paisaje costero, con su vestimenta tradicional y una mirada serena que refleja el espíritu del pueblo limeño. El uso de la flor de amancae simboliza la identidad de la región, mientras que la representación de la mujer resalta la importancia de la figura femenina en la cultura local. Sabogal logra transmitir la fuerza y la dignidad de la mujer peruana,
convirtiendo a Mancaes en un ícono de la pintura peruana y un testimonio de la belleza natural y cultural del país. Julia Codecido, nacida en 1892, fue una destacada pintora peruana. Su obra refleja un compromiso profundo con la identidad cultural y social del Perú, destacando la vida y el rostro de los pueblos peruanos. Codecido amplió paradigmas al posicionar la figura femenina y la identidad peruana en el centro de su producción artística. Mujer Huanca es una de las obras más representativas de Julia Codecido, donde plasma con maestría la fuerza y dignidad de la mujer andina. La pintura destaca por la mirada penetrante de la protagonista, que parece atravesar al espectador, cargada de determinación y melancolía. Los ojos de la mujer son el centro emocional de la obra, transmitiendo una historia de lucha y conexión con su tierra. La mirada de la mujer es profunda y desafiante, atrapando la atención del espectador con su intensidad. A través de sus ojos, Codecido logra transmitir no solo emociones individuales, sino también la historia colectiva de un pueblo. Es una mirada que habla de sabiduría ancestral, orgullo cultural y una vida que se mantiene a pesar de las adversidades. Este elemento del cuadro convierte la figura femenina en un símbolo poderoso, haciendo que la conexión emocional con la obra sea inmediata y conmovedora. Camilo Blas, nacido en 1903, seudónimo de José Alfonso Sánchez Urteaga, fue un pintor peruano destacado por su representación de la cultura popular. Su obra fusiona la tradición artística con la expresión de las costumbres, la música y el folclore del Perú, destacándose por su enfoque en la identidad cultural y las tradiciones populares. La Marinera, una de sus obras más emblemáticas, es un tributo visual al baile nacional del Perú, capturando la energía y el dinamismo de esta tradicional danza. En la pintura, los bailarines, en pleno movimiento, parecen flotar mientras sus cuerpos se entrelazan en una coreografía armoniosa. Las líneas curvas y los trazos dinámicos del artista transmiten el ritmo y la pasión propios de la marinera. La vestimenta de los protagonistas, con faldas amplias y pañuelos en mano, está ricamente detallada, resaltando el detalle y la autenticidad de los elementos tradicionales del baile. El fondo de la obra es intencionalmente sencillo, permitiendo que los bailarines sean el punto focal y que el espectador sienta la intensidad del momento. Más allá de lo visual, La Marinera es una exaltación del alma peruana, reflejando su tradición, orgullo y espíritu festivo, y consolidando a Camilo Blas como un cronista pictórico de la identidad cultural del país. Enrique Camino Brent, nacido en Arequipa en 1909, fue un destacado pintor peruano. Su obra retrata la vida y cultura de los pueblos andinos, resaltando su conexión con el entorno natural. Con influencias del realismo, utilizó colores terrosos y composiciones equilibradas para revalorizar las raíces culturales del Perú, convirtiéndose en un cronista visual de la identidad nacional. Balsas del Titicaca es una de sus obras más representativas, donde retrata las balsas de Totora en el lago. Con tonos tierra que evocan la rusticidad de la totora y azules que reflejan la serenidad de las aguas, Camino Brent logra transmitir la conexión entre los habitantes del altiplano y su entorno natural. La pintura no solo destaca por su belleza estética, sino también por su capacidad para capturar la vida cotidiana y la vida de los pueblos andinos. Es un homenaje a la sabiduría ancestral, la tradición y la adaptabilidad de estas comunidades, que han sabido preservar la cultura en condiciones extremas. Como documento visual, la obra es un testimonio invaluable de la riqueza cultural y espiritual de una región fundamental en la identidad peruana. Cérvulo Gutiérrez, nacido en 1914, fue un pintor peruano conocido por su expresionismo vibrante y su enfoque en la identidad cultural y social del Perú. Su obra, cargada de emoción y simbolismo, refleja tanto su talento como su personalidad apasionada. Gutiérrez es recordado por su habilidad para captar la esencia de los paisajes andinos y la fuerza espiritual de sus personajes, posicionándolo como una figura clave en el arte moderno peruano. En los Andes, el gigante de Cérvulo Gutiérrez se alza como una presencia monumental, fusionado con el paisaje y cargado de simbolismo. Su cuerpo parece tallado en roca, integrándose con las montañas que lo rodean, mientras su postura firme y su rostro enérgico reflejan la fuerza indomable de la cordillera. La mirada del gigante
profunda y desafiante, conecta directamente con el espectador, transmitiendo una sabiduría ancestral que evoca la historia milenaria de los Andes. Alrededor del gigante, Gutiérrez emplea trazos dinámicos y colores intensos que capturan la aridez y la vitalidad de las montañas. Tonos terrosos dominan el paisaje, mientras el cielo se representa en una gama de azules que contrastan con las formas sólidas y angulosas de la tierra. Los picos de las montañas, que parecen prolongaciones del gigante mismo, refuerzan la idea de que este ser colosal es una extensión viva del entorno. Otros elementos, como detalles sutiles de flora andina, sugieren la escala imponente de la escena y el papel protector del coloso sobre su entorno. La pincelada expresiva y enérgica de Gutiérrez transmite movimiento y vida, haciendo que el paisaje cobre una presencia casi mística. En conjunto, los Andes es una celebración de la naturaleza, el espíritu humano y la identidad cultural, donde el gigante no solo simboliza la grandeza de los Andes, sino también el orgullo de quienes los habitan. La pintura peruana es un reflejo profundo de la historia, el mestizaje y la identidad cultural del país, que abarca desde el arte colonial hasta la modernidad. A través de diversas épocas, se han fusionado elementos europeos y andinos, creando una rica tradición visual que retrata momentos históricos, costumbres populares y la vida cotidiana. Las obras reflejan la conexión con la naturaleza, las creencias religiosas y la identidad peruana, mostrando cómo el arte ha sido un medio para explorar y expresar la diversidad cultural y la evolución social del Perú. Suscríbete y no te pierdas lo que se viene.